Data Universitaria, con la conducción de Facundo Acosta. Bienvenidos y bienvenidas una vez más al canal de YouTube de Data Universitaria, este espacio donde buscamos informar de todo lo que pasa y va a pasar en el mundo universitario. Para esta ocasión vamos a dar continuidad a este espacio de entrevistas que comenzamos durante el 2020, en esta oportunidad con la participación del rector de la Universidad Nacional de Jujuy y nuevo presidente del Consejo Interuniversitario Nacional, va a volver a ser presidente del Consejo Interuniversitario Nacional, en esta entrevista realmente muy interesante, porque hablamos de diferentes temas, de lo que tiene que ver con el SIN, con el sistema universitario, con la Universidad Nacional de Jujuy, temas como el desarrollo de la educación a distancia, la virtualidad, también lo que tiene que ver con una posible modificación, una posible nueva creación de una ley de educación superior, y los temas, los debates y las discusiones que se presentan acerca de esto. También la participación del cine en el Consejo Económico y Social que lanzó el Gobierno de la Nación hace poco más de un mes. Bueno, muchísimos temas muy interesantes que pudimos hablar con Rodolfo Tecci, presidente del Consejo Interuniversitario Nacional, rector de la Universidad Nacional de Jujuy. Así que los dejamos con esta entrevista muy interesante que compartimos con ustedes en Data Universitaria. Bueno, recibimos al rector de la Universidad Nacional de Jujuy, flamante presidente del Consejo Interuniversitario Nacional, Rodolfo Tecci. Rodolfo, ¿qué tal? ¿Cómo le va? ¿Qué tal? Y un gusto estar en contacto con ustedes. Bueno, por supuesto, felicitarlo en primer lugar por haber sido elegido nuevamente como presidente del CIN. Imagino un reconocimiento importante para su universidad. Y tras su paso por la presidencia en el periodo 2017-2018, ¿qué cambios, además por supuesto del impulso de la virtualidad, qué cambios nota en el sistema universitario argentino? Bueno, obviamente el año 2020 con la emergencia sanitaria y todo lo que va del 2021 están impactando fuertemente en la educación en general y en las universidades en particular, con muchas características propias del sistema universitario, así que ese es un cambio importante. Y bueno, no puedo dejar de señalar tampoco que a nivel nacional el sistema universitario está mucho más acompañado por el gobierno nacional de lo que estábamos en el año 2017-2018, digamos. Durante mi presidencia, por ejemplo, recibimos el anuncio de que el gobierno nacional discontinuaba, a pesar de estar aprobado en el presupuesto nacional, por ejemplo, el programa de obras en las universidades, y el año pasado, 2020, en plena pandemia, el gobierno nacional, entre otras cosas, anunció el relanzamiento del programa de obras en las universidades, que en el caso, por ejemplo, de la Universidad Nacional de Jujuy, implica una cantidad de obras muy importantes que van a ampliar la capacidad tanto en la ciudad de San Salvador de Jujuy como en el interior de la provincia. Cuando tomó la palabra sobre el cierre del último plenario del CIN, además de agradecer a todos los rectores y rectoras por la elección suya como presidente, destacó que el CIN es una demostración de que las cosas se pueden hacer por consenso y que, bueno, a pesar de las diferencias ideológicas, de los diferentes conceptos de universidad, se puede trabajar en conjunto en base al diálogo permanente, ¿no? Sí, sí, en este sentido es un ejemplo quizás poco difundido en la Argentina, porque tiene décadas. Obviamente, imagínense que rectoras y rectores venimos de distinta extracción, distinta formación académica y con una diversidad de ideas y de abordajes sobre la realidad, no solo universitaria, sino sobre la realidad social de nuestro país, muy distinta. Generalmente ha sido siempre así, básicamente organizados en dos grandes grupos, un grupo que se referencia en la reforma universitaria del 18, un grupo que nos referenciamos digamos, sin dejar de lado la reforma del 18, nos referenciamos más en la gratuidad, en los procesos de superior, y sin embargo siempre ponemos el acento en las coincidencias, no en las diferencias,
a tal punto de que entre estos dos grupos en los que estamos organizados, rectoras y rectores, tenemos y cumplimos puntillosamente acuerdos de gobernanza del Consejo Interuniversitario Nacional, alternada en la presidencia, alternada en la vicepresidencia, alternada en las distintas comisiones que conforman el comité ejecutivo. La verdad que a la hora de resolver los problemas y las discusiones y los debates, que en algunos casos son muy intensos y muy profundos, siempre privilegiamos pararnos sobre las coincidencias y manejar la disidencia y la discordancia de la mejor forma posible. Prácticamente no hay votación en el Consejo Interuniversitario Nacional, digamos. Además, obviamente pasar a votación sería que aquel grupo que sea mayoritario en cada momento, los dos grandes grupos de rectoras y rectores han sido mayoritarios en algún momento respecto al otro, y sin embargo, siempre evitamos llegar a una votación, a tener que dirimir las cosas por votación, y las discutimos hasta el punto tal en que estamos todos de acuerdo en qué manera avanzar. Así que es un ejemplo de que en la diversidad de ideas y en la diversidad, en las diferencias políticas que tenemos, se puede llegar a coincidencias y consensos, y por lo menos mantener la unidad de la institución. Ujú. Marcó también que quedan varios temas pendientes, varios temas en la agenda, como lo que tiene que ver con el tema de las acreditaciones, de los estándares, una reunión pendiente con la CONEAU. ¿Qué detalles nos puede dar sobre esto? Bueno, básicamente un proceso que se venía dando en todas las universidades, particularmente las universidades públicas, que son las que estamos en el cine, en la Argentina, de uso creciente y gradual de aulas virtuales, de abordajes telemáticos, abordajes a distancia, abordajes virtuales, la comunicación a través de distintas plataformas, desde los docentes, las docentes con alumnos y alumnas. Ese proceso que se venía dando a partir de marzo del año pasado se aceleró, pero abruptamente, al tener que, como decimos nosotros, reemplazar en emergencia la presencialidad justamente por la virtualidad. Nosotros entendemos que la virtualidad que estamos siguiendo desde marzo del año pasado en la Argentina, las universidades, es una virtualidad de emergencia para reemplazar a la presencialidad. Pero por otro lado, hemos llegado a la conclusión a esta altura de las circunstancias de que vamos a recuperar la presencialidad en una gran cantidad de actividades, pero vamos a seguir en la virtualidad aún después de la pandemia en otra gran cantidad de actividades que han demostrado finalmente que la experticia que han ganado profesoras y profesores y los abordajes de la educación virtual nos son muy útiles para una gran cantidad de cosas para las cuales no vamos a necesitar volver a la presencialidad, y vamos a poner las pilas para que la presencialidad en aquellas actividades que recuperemos como presencial sea una presencialidad más intensa, más profunda. Ahora nos damos cuenta, después que la hemos perdido, de la importancia que tiene la presencialidad. Entonces, en este marco, obviamente, esta situación va a haber que acompañarla con regulaciones y normativa nueva, una nueva visión, una nueva perspectiva de la regulación, por un lado. Por eso creemos que nos tenemos que sentar con la CONEAU para preparar lo que va a ser el trabajo en el Consejo de Universidades entre el Ministerio de Educación, el CIN y el CRUP, para promover una normativa que contemple estas situaciones, y por otro lado, porque va a haber, y de hecho ya hay, nosotros en el caso de la Universidad de Jujuy estamos empezando con universidades como la Universidad Nacional de Córdoba, la Universidad Nacional de Misiones, va a haber una articulación mucho más grande, horizontal, mucho más intensa entre las universidades para ganar en eficiencia, porque lo virtual puede ser, las actividades virtuales a distancia que realiza una universidad pueden ser aprovechadas por alumnos de otra universidad, eso está claro. Así que la articulación entre nosotros
va a ser mucho más intensa, y también eso va a tener que ser acompañado por un cambio, modificaciones y avances en la normativa. Por eso creo que vamos a tener un trabajo importante de articulación entre nosotros y una relación mucho más intensa de trabajo con la CONEAU. Ujú. Resta entonces todas estas acciones que nombraba para poder darle mayor impulso a esta modalidad, que seguramente va a ser la que va a continuar en gran parte de este año 2021. Preguntarle cuándo dejará de ser esta modalidad una modalidad de emergencia, como señaló recién, y así poder pasar a un sistema mixto en la educación superior universitaria. Creo que este año, tanto a mí en la presidencia como al ingeniero Mamarela, rector del Litoral, en la vicepresidencia, nos va a tocar iniciar este proceso porque, como les decía, a esta altura de las circunstancias ya entendimos todos que hay una cantidad de actividades que vamos a recuperar cuando se pueda la presencialidad, y hay una cantidad de actividades que no vamos a volver a hacer las presenciales, porque no es necesario hacerlas presenciales. Realmente no vamos a volver a la presencialidad. Para dar un ejemplo y que la audiencia, la gente pueda entender claramente que hablamos, esas clases teóricas a las 8 de la mañana en un aula magna de una universidad repleta de alumnos, prácticamente sin lugar para que ya se sienten más alumnos, esa clase práctica de las 8 de la mañana, con un profesor que no se va a repetir esa clase teórica hasta el año siguiente, no tiene sentido. Hoy en día hemos entendido que esa clase teórica puede estar disponible en la red con todas las herramientas tecnológicas de audio, de video, de imágenes, que en un aula no podríamos tener, sería muy difícil tener en un aula. Eso va a estar en la red, y seguramente esa profesora, ese profesor le van a poner más esfuerzo a las clases de consulta, a las dudas, e incluso eventualmente a presencialidad para aclarar algunas cosas, pero el alumno no va a estar obligado ya a estar a las 8 de la mañana en la facultad, y si se pierde esa clase, hasta el año que viene no se vuelve a dictar. Esa clase la va a poder escuchar, la va a poder bajar, tener almacenada en su móvil, en su computadora, escucharla repetidas veces, tener claros los conceptos de esa manera. Eso no va a volver a lo presencial, porque la verdad que sería tonto que volvamos a lo presencial y no aprovechemos que ese tipo de actividades se enriquecen mucho más con la virtualidad. Ahora, seguramente la tarea práctica de esa asignatura sí vamos a recuperar la presencialidad y la vamos a hacer más intensa, esa presencialidad. Entonces, esto obviamente hoy no está contemplado por la normativa de lo que es las carreras presenciales o las carreras virtuales. Esta modalidad mixta no está, entonces no está normada, no está regulada, y esto es una labor que tienen que hacer, en principio, a través de los estándares, tenemos que hacer en el Consejo de Universidades, el CIN, el CRUP de las universidades privadas y el Ministerio, para que esos estándares sean aplicados por la Comisión Nacional de Acreditación. Así que creo que este año vamos a empezar con ese trabajo, que además, como les decía antes, esa clase teórica de las 8 de la mañana ya no importa, y que va a estar disponible en la red. No importa si es de un profesor o una profesora de la propia universidad en la cual se cursa, o a lo mejor se aprovecha esa clase teórica de un profesor o una profesora de otra universidad que está a miles de kilómetros, pero que bueno, que ahora está disponible en la red, y la verdad que también forma parte, es muy útil en la medida en que avancemos en las normas de reconocimiento mutuo de estudios y reconocimiento mutuo de trayectorias y de créditos. Seguramente vamos a avanzar, ahora sí vamos a avanzar fuertemente en las equivalencias y en los créditos, porque va a ser mucho más eficiente. El sistema universitario argentino va a ser un sistema universitario mucho más eficaz y más eficiente. Sigue en agenda también, y un poco tiene que ver con esto que estamos hablando, la discusión por una nueva ley de educación superior, que en dicho encuentro del CIN de este lunes 29 de marzo se presentó un anteproyecto que fue acompañado por todas las autoridades universitarias presentes, que en principio tiene que ver con los derechos de los pueblos indígenas y de las comunidades afrodescendientes de acceder a la educación superior, ¿no? Sí, en principio en este tema estamos debatiendo en dos planos. Por un lado,
unas modificaciones a la actual legislación, a la actual Ley de Educación Superior, unas modificaciones que significan incorporarle la visión y los derechos que están establecidos en la Constitución Nacional reformada allá por los años 90, que no llegaron a ingresar, no llegaron a incorporarse en el texto de la Ley de Educación Superior, que tiene que ver exactamente como vos lo decís, con los derechos en la educación superior, los derechos a acceder a una cantidad de beneficios de las comunidades originarias, de los miembros de las comunidades originarias, los miembros de las comunidades de afrodescendientes y migrantes. Así que esto es, por un lado, una modificación que se viene trabajando con un grupo interdisciplinario que de alguna manera coordina una cátedra de la Universidad Nacional de 3 de Febrero, pero que tiene un consenso general en la comunidad. Así que, por un lado, el SIN va a respaldar, acompañar, ya veremos con qué mecanismo se resolverá el tratamiento de esa modificación en el Congreso de la Nación. Seguramente será una iniciativa de diputados y diputadas que están participando de ese equipo interdisciplinario. Y por otro lado, la convocatoria que el presidente hizo en marzo del 2020, que reiteró en marzo del 2021 en el inicio de sesiones del Congreso Nacional, donde convocó, bueno, a debatir un marco nuevo o una modificación profunda de la legislación en educación superior, que ya abarcaría muchos otros aspectos, y que el SIN viene trabajando en una subcomisión en su área de planeamiento, bajo la dirección de los rectores Ernesto Villanueva y Hugo Yuri, que venimos trabajando, así que bueno, seguramente el SIN también hará su aporte a qué otros aspectos tenemos que trabajar de la Ley de Educación Superior, ya sea para modificar fuertemente la que tenemos o para dar a luz una nueva legislación. En el mismo orden de esto que estamos hablando, el ministro de Educación de la Nación, en su mensaje en este inicio del plenario, del 85º plenario, decía que un punto importante de esta nueva ley de educación superior tiene que ser el financiamiento del sistema universitario, que se garantice ese financiamiento y que trascienda a las diferentes gestiones nacionales, ¿no? ¿Qué le parece este punto? Sí, nosotros tenemos una discusión, la verdad, de muchos años. Nosotros, el Consejo Interuniversitario Nacional trabajó allá por los años 90 y principios de este siglo, trabajó en un modelo con base y fundamento en criterios muy, muy discutidos, debatidos. Trabajamos en lo que nosotros conocemos como un modelo de pautas, que son las pautas para distribuir el presupuesto universitario entre las universidades nacionales. Ahí se utilizan criterios de matrícula, de cantidad de sedes, de cantidad de docentes, de espacio, cantidad de espacio físico, todo lo que tiene que ver con hospitales universitarios, con otros servicios, con investigación científica y la extensión. Nosotros tenemos un modelo que generalmente, o prácticamente casi siempre, no es un modelo que se aplica a la hora de que el Poder Ejecutivo envía al Congreso el proyecto de presupuesto nacional, incluyendo el presupuesto universitario, ni tampoco son criterios que se utilicen en el debate en el Congreso, fundamentalmente en la Cámara de Diputados, donde se hace la gran discusión del presupuesto, no se aplican. Entonces nosotros creemos que debería haber unos criterios fijados por ley de cómo se distribuye el incremento y la mejora año a año del presupuesto universitario, teniendo en cuenta criterios objetivos que tienen que ver con el grado de desarrollo y las perspectivas de crecimiento que tiene cada universidad. De la misma manera, tendríamos que tener en la legislación nacional de la educación superior los criterios para el desarrollo del sistema, cómo crece el sistema, en qué ámbitos geográficos se pueden crear nuevas instituciones, en qué ámbitos geográficos debería haber incremento de carreras, qué tipo de carreras. Son criterios que tendría que tener la legislación para que no quede siempre al criterio solo de los legisladores el desarrollo del sistema universitario. Habló también de la autonomía universitaria
del concepto de autonomía universitaria de Argentina, y de seguir sosteniendo y defendiendo este concepto, señalando que hay discursos que quieren ir en contra de este concepto de autonomía universitaria de Argentina. ¿De qué se trata esto y qué nos puede contar? Sí, yo lo que compartía, la reflexión que compartía en el plenario con colegas rectoras y colegas rectores, es que empiezan a aparecer, en medio de esta pandemia se han visto exacerbados algunos discursos en todo el mundo, no solo en la Argentina, algunos discursos más fundamentalistas o más extremos, y bueno, algunos de esos discursos, entre otras cosas, empiezan a objetar, empiezan a aparecer demostraciones de objeciones a la autonomía universitaria, objeciones a que las universidades no deberían ser tan autónomas, e incluso en algunos países aplicando el CINSA expedido, por ejemplo, sobre la realidad brasilera, donde se ha distorsionado la capacidad de elegir sus propias autoridades de las universidades federales, lo que es el sinónimo de universidades nacionales en la Argentina, donde pasamos de un sistema en el cual aquel académico, aquella académica que recibía el mayor respaldo de la comunidad universitaria, ocupaba temporalmente la autoridad de rector o rectora, pasamos a un sistema a un sistema de ternas, de candidatos, y a que el Poder Ejecutivo resuelve finalmente quién es el rector o la rectora, y sugestivamente en varias ocasiones nunca ha elegido a aquel que alcanzó más respaldo, sino de la terna a aquel o aquella que tuvo menos respaldo. Con lo cual, nosotros entendemos que, bueno, son acciones, son demostraciones de que, bueno, de que hay un discurso tratando de burlar la autonomía, y la autonomía es un tema muy importante en todo el mundo para las universidades. Y si aquellos que hemos tenido la suerte de conocer grandes universidades de más de siglos de existencia, de 400, 500 años de existencia, como Coimbra en Portugal, Salamanca en España, uno entiende que la autonomía además tiene una raigambre tradición histórica en las universidades. Las universidades son espacios donde se puede discutir, debatir con libertad y tomar decisiones en una comunidad, que justamente la autonomía es eso, es no para estar aislada de la sociedad, sino para que dentro de la institución se puedan debatir y discutir las ideas, y hacer, por lo tanto, desarrollar el conocimiento. El conocimiento siempre se desarrolla y crece a partir del debate, de la discusión, de la contrastación de ideas, de teorías, y todo eso es lo que defiende la autonomía universitaria, que no quiere decir no tener responsabilidad social. Las universidades tenemos responsabilidad social, pero se discute puertas adentro de qué manera se lleva adelante eso, y desde hace centurias. Entonces yo advertí que hay algunas acciones concretas o algunos discursos que empiezan a cuestionar la autonomía universitaria, como que hay que ponerle un límite a la autonomía universitaria. Nosotros creemos que la universidad latinoamericana, por lo menos las universidades latinoamericanas y del Caribe, defendemos a rajatabla ese principio de autonomía, que es la que sirve para que el conocimiento se siga desarrollando en toda Latinoamérica, ¿no? Pasando a otro punto, Rodolfo, el CIN fue incorporado al Consejo Económico y Social, que se lanzó hace poco más de un mes, y ahora le tocará a usted representar y dar continuidad a las reuniones que ya tuvo lugar la primera reunión en la que participó la rectora Delfina Belgrave. Primero, ¿qué opina de esta herramienta de gobierno que presentó el Ejecutivo Nacional? Y segundo, ¿qué rol ocupa la universidad y el sistema universitario en esto? Primero, nosotros estamos muy satisfechos de que la universidad haya sido contemplada, igual que la comunidad científica, hayan sido contempladas a la par de los representantes de los trabajadores, representantes del sector empresario, en fin, para discutir cosas estratégicas del desarrollo de la Argentina, que nuestra posición, nuestro pensamiento pueda
ser llevado a mesas de debate en los ejes que ha resuelto poner en debate y en discusión el Consejo Económico Social, que tienen que ver con el modelo productivo, que tienen que ver con el modelo educativo, que tienen que ver con esas cuestiones del desarrollo y el crecimiento de la Argentina, sacando un poco la discusión y el debate de otros espacios donde se debate la coyuntura, las políticas salariales, las políticas más de coyuntura, digamos. En el Consejo Económico y Social se discute un poco más, se trata de consensuar la visión sobre hacia dónde debería ir nuestro país, cuál debería ser el futuro, así que nosotros estamos realmente muy satisfechos de que las universidades, como conjunto de instituciones, hayan sido convocadas a estas mesas de debate. Así que bueno, y en principio ya veremos si hacemos ahí alguna modificación o aprovechamos que ya tanto la rectora de la Universidad Nacional del Nordeste como la rectora de la Universidad Nacional de Misiones, Delfina Belgrabé y Alicia Boren, ya vienen avanzando, así que bueno, ya vienen participando de estas mesas de debate, y en todo caso hay que incorporar más, porque se han creado nuevos espacios de discusión, así que incorporaremos más gente de la academia a esas mesas de debate. Así que a nosotros nos parece bien debatir no la coyuntura, sino debatir un poco el futuro, sentándonos con la comunidad científica, sentándonos con los trabajadores y con el mundo empresario. Ujú. Rodolfo, ya para cerrar, por supuesto agradecerle por su tiempo y la predisposición para hacer esta entrevista. Sabemos que el sistema universitario argentino es por demás federal. Hay universidades en todas las provincias, en todas las jurisdicciones, incluso en más de una, en algunas provincias. Pero qué mensaje importante para el federalismo que haya habido dos presidencias del CIN consecutivas con autoridades de universidades del interior del país, ¿no? Sí, bueno, no lo digamos en voz muy alta, porque se van a dar cuenta nuestros colegas del conurbano que han pasado 2 periodos sin que participen activamente. Son un número importante, la Universidad de Buenos Aires, la Universidad Nacional de las Artes en la Ciudad de Buenos Aires, y todas las nuevas universidades en el conurbano, algunas ya con muchos años, Loma de Zamora, La Matanza, Avellaneda, Quilmes, La Plata. Así que, bueno, es importante y es un reconocimiento, creo que es un reconocimiento a la participación activa, en el caso nuestro, a la participación que ha tenido en los últimos años la Universidad Nacional de Jujuy en todos los espacios. El CIN, realmente la punta del iceberg, y lo que se ve es el plenario de rectores y rectoras, pero debemos decir que por debajo de estos plenarios y estos encuentros de rectores y rectoras, del comité ejecutivo, que es un número menor, que lleva a cabo reuniones mensuales y toma decisiones, abajo de eso hay una cantidad muy grande de redes universitarias, en las cuales participan representantes de todas las universidades, la red de internacionalización, la red de género, la red de derechos humanos, la red de auditores, de universidades, la red de extensión universitaria, la red de discapacidad. Hay una cantidad muy numerosa de redes donde representantes de todas las universidades discuten temas muy concretos del quehacer universitario, y todas las 12 comisiones, nada más ni nada menos que 12 comisiones que discuten temas de academia, de acreditación, de extensión, de ciencia y tecnología. Así que por debajo del plenario, debajo del trabajo en común que tenemos rectoras y rectores, hay un trabajo de miles y miles de académicos y representantes de todas las universidades que están discutiendo todos los temas permanentemente, y con reuniones generalmente todos los meses de esas redes y esas comisiones, discutiendo cosas muy importantes para el progreso y el desarrollo del sistema universitario. Y obviamente esas comisiones tienen una mirada federal en general, que es importante, y bueno, y nosotros, tal como se dice, el sistema universitario argentino es un sistema, el sistema público, al menos un sistema federal. Además, que no nos olvidemos que también tenemos incorporados en el CIN no solo las universidades nacionales, sino las universidades provinciales, que es un número bastante importante de universidades de Córdoba, Entre Ríos, la provincia de Buenos Aires, Jujuy, la ciudad de Buenos Aires,
Santa Cruz, Chubut, en fin, hay una gran cantidad también de instituciones universitarias provinciales que forman parte del Consejo. Buenísimo. Bueno, Rodolfo, realmente muchísimas gracias nuevamente por su tiempo, por la predisposición para hacer esta entrevista y bueno, muchísimos augurios para esta nueva etapa como presidente del CIN. Muchísimas gracias y reitero el gusto que he tenido en conversar con ustedes. Hasta luego.